El arrabal del Puente fue siempre la zona humilde de la ciudad. El río Adaja determinó que ese lugar fuese el idóneo para ubicar las estructuras necesarias para el trabajo, por ejemplo, el Molino de la Losa, documentado desde principios del siglo XIV. Esta fue la vista que eligió Anton van den Weijgarde para hacer el primer dibujo de la ciudad que se conoce. En él se puede ver el molino harinero de 5 ruedas del monasterio de la Antigua, lugar en el que posteriormente se construyó la fábrica de harinas. En 1759 llegó al trono Carlos III y con él la Ilustración española. En Europa habían comenzado los procesos de modernización en la producción y con ello una incipiente industrialización a la que no fue insensible la corona. En 1787, los ingenieros ingleses John Berry y Thomas Milne le propusieron al embajador español en París, el conde de Aranda, la puesta en marcha en España de una fábrica de tejidos de algodón. El conde de Aranda trasladó el proyecto a la corona, que aceptó la propuesta, y eligió la ciudad de Ávila para construir la nueva fábrica. ¿Por qué? Porque piensan que el río puede mover la máquina, la rueda que haga mover las máquinas después. Y porque piensan que hay edificios disponibles y que hay trabajadores que tienen una cierta relación con el textil. En octubre de 1788 se puso la primera piedra de la obra, que terminó en 1791. El edificio fue encargado a los arquitectos abulenses Ceferino de la Serna y Juan de Medina, que proyectaron una construcción de vanguardia. Lo importante es que es una fábrica de algodón que se lleva a cabo en el siglo XVIII, precisamente cuando en Inglaterra el algodón está protagonizando los cambios que van a dar después lugar a la revolución industrial. Es una de las contadísimas fábricas por pisos, es una auténtica novedad, es vanguardia en aquel momento, que se plantea en toda la corona de Castilla. Es una fábrica concentrada, una concentración de máquinas, con una concentración de trabajadores, y lo que es más importante, una concentración de procesos de producción en la que trabajadores expertos en distintas operaciones están al servicio de un proyecto único, desde la materia prima hasta el producto final. Todo el proceso de operación se está realizando en la fábrica, y eso es lo verdaderamente significativo. No hay ninguna fábrica en esos momentos en España que pueda cumplir con esos requisitos. En una ciudad donde el grueso de las manifestaciones monumentales se remiten a la Edad Media o a lo sumo al Renacimiento, resulta que tuvimos la fortuna de tener una obra maestra de la Ilustración, del neoclasicismo. En 1792 se entregaron los primeros paños a la corona y la Real Hacienda la mantuvo hasta 1800. Su actividad generó claros beneficios para la ciudad. Si tenemos en cuenta que Ávila en esos momentos tiene una población aproximadamente de 6.000 habitantes y que en el momento en que más trabajadores hay en la fábrica puede llegar a tener 800 personas, podemos calcular que aproximadamente la quinta parte o la sexta parte de la ciudad está dependiendo de la fábrica de algodón. Y además hubo conflictos laborales. Como el negocio no era rentable, se decide poner un nuevo jefe, un director ejecutivo que tenga, en fin, energía suficiente para hacer productivo, rentable esta fábrica, don Tomás Lloret. Y lo primero que hace este nuevo gestor, pues es lo que suelen hacer todos, es bajar el sueldo a los obreros. Al bajarles el salario, ven que no pueden vivir como vivían con anterioridad y entonces se produce el conflicto. Un conflicto en el que quieren abandonar los obradores, quieren abandonar los talleres, tratan de reunir a gente, no lo consiguen y entonces alguien escribe unos pasquines en las que son amenazantes para el director de la fábrica en ese momento. A don Tomás Eray, delitor de la fábrica, delitor es por director, y fábrica, pues fábrica, delitor de la fábrica de los caballeros del rey, será perseguido de sus enemigos por quitar el jonar
a los tejedores. Si bajare el jonar, es decir, el jornal, a los tejedores y a los del puente, te aseguro yo, mi cher nombre, no está muy claro, que tú me las pagarás con mi acero. Pues estos pasquines son de los primeros que existen en la historia del movimiento obrero europeo. La fábrica tuvo diferentes usos. Se elaboraron tejidos de algodón, de lana y de lino. En 1860 comenzó la fabricación de harinas ya en manos privadas, actividad que se mantendría hasta 1983. Tanto el edificio como su entorno sufrieron distintas modificaciones a lo largo del tiempo. Así, en el proyecto original se puede observar un edificio de 3 alturas y 9 ventanas, pero en las primeras fotos que tenemos nosotros contemplamos un inmueble de 4 alturas y 10 ventanas, rematados además por una torre en el centro del tejado que posteriormente desaparece. En 1924 la fábrica sufre un incendio, quedando solo en pie los 4 muros principales. Tras el siniestro se inicia una fase de rehabilitación basándose en el proyecto del arquitecto municipal Emilio González, quien finalmente decide mantener la altura y añadir una prolongación hacia el este. Para el proceso de producción de harinas se encarga un proyecto a la empresa de los hermanos Buller, de la que se conservan estos documentos. Ese es el inicio de la última etapa de la vida de la fábrica, hasta 1983. Así conoció Miguel Delibes la fábrica de harinas de Ávila y la incluyó en su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obra por la que en 1947 ganó el Premio Nadal de Literatura. La jornada concluida, llegándonos hasta el puente para admirar desde lejos la profesión de luces y el sordo murmullo que escapaba de la fábrica de harina. Aquella fábrica ejercía sobre todos un inexplicable poder de sugestión. Nuestras imaginaciones forjaban a su costa las más insensatas figuraciones, por más que no hubiese motivos para ello fuera de aquellas bombillas brillando en pleno día y el misterioso rumor que brotaba de su entraña. El 15 de diciembre de 1982 se aprobó la delimitación del conjunto histórico-artístico de la ciudad de Ávila. Bueno, la declaración reconoce el carácter de bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico-artístico. O sea, todo lo que está delimitado es un bien de interés cultural. En el caso del arrabal del puente, se recoge en el año 82, que es cuando es la declaración, se recoge toda la edificación existente en ese momento. El 17 de marzo de 1983 se incoó el expediente de declaración como bien de interés cultural del Puente Romano. Bueno, la incoación de un monumento tiene el mismo efecto que la declaración. O sea, desde el mismo momento de la incoación surten a efectos de la Ley de Patrimonio el mismo carácter de protección. La incoación de este expediente conlleva automáticamente la protección de la fábrica, puesto que estaba en su entorno más cercano, por lo que ya tenemos 2 figuras que protegían toda la zona. Vamos a recordar cómo era. Esta maqueta la realizó un vecino del barrio, Paco García, junto con un grupo de alumnos. Es la recreación de cómo era el arrabal del puente en ese momento. Estamos en el cierre del Valle Amblés. La puerta es el azul del molino de la Antigua, que luego fue el edificio de la fábrica de harinas, y esto es lo que da origen a la ciudad, este estrechamiento del valle y la puerta de control del agua. Este era un sitio ocupado desde antiguo, con una iglesia importante para los abulenses, la de San Lázaro, y con unas casitas que se suelen olvidar, que eran una auténtica delicia, las casas que estoy yo señalando ahora, que eran casas con material reutilizado del 15, hechas seguramente en el 16, unas casas con una solana magnífica, sí, que se ha perdido miserablemente, como tantas otras cosas. El 26 de febrero de 1984, el profesor José Luis Gutiérrez solicitó que la fábrica fuera declarada monumento. Yo pedí que se declarase monumento nacional. Era una auténtica novedad. Es lo que sigo pensando ahora, que eso era parte importante de nuestra arquitectura. Una parte muy singular, aunque no fuese ni palacio ni fuese iglesia. Y el 23 de octubre de 1984 se acordó solicitar la incoación del expediente para declararla bien de interés cultural. Que hubo una acalorada reunión en la Comisión de Patrimonio por la mañana en la que más o menos se acordó incoar el expediente
para declararle monumento al edificio, para declararle monumento nacional. No recuerdo a qué, en compañía de algún miembro de la comisión, fui hacia Salamanca esa tarde y a la vuelta, cuando volvíamos de noche cerrada, desde muchos kilómetros vimos unas llamas que nos sobrecogieron. Según nos íbamos acercando, lo que nos encontramos era que lo que estaba ardiendo era la Real Fábrica de Algodón. Bueno, pues yo estaba en casa comiendo y me llamó un compañero que se llamaba Luis Camarero, me llamó por teléfono a casa. Duarte, se ha prendido la fábrica, ven corriendo. Cogí el coche, bajé para allá, me metí dentro del primer piso, cogí el extintor que había allí, intenté apagarlo y lo tenía medio sofocado, pero llegaron los bomberos y rompieron los cristales de arriba del todo con las mangueras y entonces pegó el fogonazo y ya no hubo solución. Se conocía que el mismo día que se quemó se había solicitado la incoación de expediente para su declaración como monumento. Y claro, esas coincidencias pues resultan cuando menos sospechosas. No se supo en aquel momento, ni yo tengo conocimiento de que se haya sabido después las causas. Se habló de un cortocircuito. Yo ya sé que es casualidad. Hombre, ¿cómo voy a pensar que va a salir ardiendo el mismo día que nosotros la hemos declarado, hemos pedido que se declare monumento nacional por alguna práctica espuria? Sería pensar que alguno de los miembros de la comisión se lo dijo a alguien, que ese alguien se lo dijo a otro alguien, que otro alguien fue y lo provocó, que no, que estos son casualidades. La tragedia se había consumado. A consecuencia del incendio se perdieron el interior y la cubierta de la fábrica. Maximiliano Fernández comenzó su crónica de ese día con esta pregunta. ¿Habrá un mañana para la fábrica de harinas que tantos siglos ha sobrevivido en medio de tantas dificultades? ¿O el incendio de anoche será su último acto previo a la ruina final? Pues era casi un anticipo, ¿verdad? Yo no lo sabía que había escrito esto, pero de alguna forma sí que me anticipo al desmantelamiento final de la fábrica. El 4 de diciembre de 1985, Ávila fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La sesión se celebró en París. Yo, como era responsable de la zona de Castilla, bueno, pues yo barrí un poco para casa. Yo coloqué en esa lista para incluir en ese año a Segovia y Ávila. Estando yo en el despacho en el ayuntamiento a las 7 o las 8 de la tarde, que me llamó el embajador de la UNESCO, de España en la UNESCO, para felicitar, lógicamente, a la ciudad de Ávila y al ayuntamiento. Entonces mi sorpresa fue tremenda, porque en el ayuntamiento de Ávila no había constancia de que se hubiera tramitado nada. Yo no la tenía. O sea que fue una tramitación que la llevó a cabo la Dirección General de Bellas Artes, el Ministerio en definitiva, y que en ningún momento nos dio participación ni del estado de tramitación, ni de las fases, absolutamente nada. Se había comunicado, lo que pasa es que no hubo interés. Así como en Segovia hubo un interés muy notable, muy decidido. Yo hablé con el alcalde, yo no hablé con Galán, pero vamos, a través de la consejería o de la delegación provincial de Bellas Artes, entonces se comunicó que se iba a escribir Ávila, se mandó el dossier previo, no el definitivo, pero el dossier previo se envió para que tuvieran conocimiento. El reconocimiento de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad es un orgullo para todos. Hoy hay muchas placas y monolitos que lo recuerdan y el ayuntamiento no cesa de presumir por tal distinción. Pero en 1985 ningún representante de la capital estuvo en París. Que cómo no habíamos ido a París, porque la ponencia se celebró, creo que fue del 2 al 6 de diciembre del 85, y así como estaba allí el alcalde de Santiago y alguien más,
Claro, es lógico, yo como abulense me preguntaría, ¿y por qué nuestros representantes no están? La respuesta era clara, porque nadie nos había dicho absolutamente nada. Esta ciudad se opuso a la declaración de conjunto histórico-artístico y que esta ciudad, cuando menos, pasó totalmente de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Mientras el resto de las ciudades que eran declaradas estaban en París y estaban felices y contentos, al Ayuntamiento de Ávila hubo que mandarle un periódico o leérselo por teléfono para que se enterasen de lo que había venido. Y en realidad tardaron mucho tiempo, si es que lo han entendido, en comprender qué era lo que había ocurrido. Lo que nosotros decíamos en el diario en ese momento es que otros alcaldes sí que habían estado allí en París en aquellos días y bien, pues podía haber hecho también alguna gestión más para conseguir estar allí. En cualquier caso, pensamos que los intereses de Ávila estuvieron bien defendidos porque el resultado fue favorable. A mediados del año 90, el alcalde Antonio Encinar planteó la necesidad de comprar toda la zona. Porque fundamentalmente había un problema de tráfico. La fábrica tenía en la parte que daba a la zona de la muralla un paredón y era muy angosto el espacio que quedaba. Quedaba simplemente una calzada muy estrecha y una zona de aproximadamente 1 metro nada más que estaba en tierra. Entonces era un problema para los peatones y era un problema para el tráfico, para la circulación. Entonces se pensó comprarlo para tirar ese muro y el resto pues incorporarlo en una ordenación y una rehabilitación global de toda la zona del margen del río Daja. El cronista de la ciudad, Eduardo Ruiz Ayúcar, elaboró un informe sobre el tema el 13 de febrero de 1991. En él decía que tras los 2 incendios sufridos y las continuas remodelaciones, la fábrica no conservaba ninguna originalidad. Además, introdujo el argumento de que estorbaba la vista de la muralla. La conclusión no pudo ser más contundente. El edificio debe ser derribado hasta el suelo, algo que finalmente ocurrió, aunque... Nunca se pensó, cuando se empezó a hablar de esto, de derribar la fábrica de harinas. El 26 de mayo de 1991, el Partido Popular gana las elecciones municipales en Ávila por mayoría absoluta. El alcalde, Ángel Acebes. Y tras los comicios, el consejero de Medio Ambiente en funciones, José Luis Agredo, inició el expediente de compra de toda la zona. El diario de Ávila se hizo eco en primera con este titular. La vieja fábrica de harinas será demolida y sus terrenos destinados a zonas verdes. Este fue el proyecto que el periódico defendió a lo largo de todo el conflicto. Una vez que el incendio ha provocado que un edificio se haya quedado en una ruina lamentable que afea el entorno de la ciudad y que afea la visión de la muralla, pues el diario, yo creo que coincidiendo con el sentir mayoritario de los abulenses, porque algunos sondeos internos habíamos hecho, se pronuncia claramente porque esas ruinas hay que derribarlas. Hay que derribarlas porque no veíamos que tuviera sentido. O sea, había que proteger el principal monumento de la ciudad, que era la muralla. Una vez conocida la noticia, José Luis Gutiérrez Robledo se dirigió a la Comisión de Patrimonio a la que pertenecía, preocupado por la posibilidad del derribo. Llamé la atención advirtiendo que no se podía consentir tal desafuero, tal locura. El mismo día que apareció la noticia, se elaboró el primero de los informes sobre el tema. Lo firmó el arquitecto Armando Ríos. En él decía: parece incuestionable el mantenimiento del cuerpo principal de la fábrica. 2 días después se hace un segundo informe, esta vez a cargo de la archivera municipal Sonsoles Guillén, que dice: el edificio que nos ocupa es la mejor muestra de la ilustración y el neoclasicismo con el que cuenta la ciudad. Ninguno de estos 2 informes, elaborados por sus propios técnicos, fue tenido en cuenta en el ayuntamiento. Es más, a partir de aquí se piden nuevos informes a personas ajenas a la administración local y que además están a favor de la destrucción del conjunto de edificaciones. Y entonces surgió el primer pronunciamiento público a favor de la conservación de la fábrica. Pedro Tomé lo hizo en su condición de profesor de filosofía y analizando el problema desde el punto de vista político. Lo que yo pretendía entonces demostrar es que hay una invención de la historia, que la historia que se cuenta no es la historia realmente vivida, sino solo una parte, y que lo realmente progresista es colocar a cada uno en el sitio que le corresponde, colocar en la historia a todos aquellos que han hecho que la ciudad sea lo que hoy día es, y no solo a unos pocos. Mientras que los que defendían que el progreso era derribar,
lo que estaban diciendo de alguna forma es: la historia de Ávila es solo lo que hemos hecho nosotros. Lo que han hecho los marginados, los emigrantes que llegaron de los pueblos de Ávila a vivir a San Nicolás o al entorno de San Segundo, eso no cuenta. Lo que han hecho los trabajadores durante 4 siglos no cuenta. Pero una cosa interesante es que precisamente los conservadores querían tirar la fábrica, mientras que los progresistas querían conservarla. Y era una ironía, porque parece ser que la idea que tenemos es que los conservadores conservan, pero no en este caso. Y entonces eso realmente me llamó mucho la atención. No se nos puede olvidar que Ávila está asentada en una falla y que hay una correspondencia entre la geografía moral y la geografía política, según la cual, y la geografía urbana también, según la cual ellos, y lo digo bien claro, ellos siempre han pensado que los que viven arriba son los que están arriba moralmente. Entonces, ese intento de aniquilar lo que está más abajo, es decir, los trabajadores, siempre lo han tenido presente. Yo creo que el Partido Popular y la derecha de Ávila, no representada solamente por el Partido Popular, no querían tener en la ciudad un vestigio de una clase social que no era la que ellos querían representar. 8 de agosto de 1991. El incendio de la fábrica se produjo casi 7 años antes. Ese día la Junta de Castilla y León aprobó el decreto por el que se declaraba el entorno de protección de las murallas. El espacio de protección de la muralla, en el caso del arrabal, recoge todo el perímetro de la zona edificada del arrabal, no deja ninguna pieza arquitectónica fuera del entorno. Y en el caso de la fábrica de harinas, que está justo delante de la muralla, esta pieza está sometida a la conservación del tejido urbano que dice la ley respecto a los conjuntos históricos. Tras un proceso largo, el ayuntamiento adquirió la fábrica por 50 millones de pesetas, de los que 32 pagó la Junta y los restantes 18 el propio consistorio. El 7 de abril de 1992 se produjo el primer movimiento colectivo en defensa de la fábrica. Decidimos hacer una recogida de firmas y publicarla en el Diario de Ávila, que fuese como un primer aldabonazo a la ciudad de Ávila, porque nos preocupaba cómo se estaba construyendo el concepto de patrimonio en una ciudad, porque para, vamos a decirlo, al lado oscuro, patrimonio solamente eran las iglesias y la muralla. Y tras este posicionamiento público, el gobierno municipal encargó un informe a 2 arquitectos, uno de ellos Pío García Escudero, correligionario político del alcalde, Ángel Aceves. En este informe se abogaba por la demolición de la fábrica de harinas con 2 motivos. Primero, recuperar la vista de la muralla y segundo, eliminar la carretera más cercana a la misma. Pero en este momento no fue la única opción que se puso sobre la mesa, la de la demolición. Eduardo Capa es un fundidor y escultor que posee una importantísima colección de esculturas. En Arganda del Rey están la colección y la Fundación Capa. Es una de las colecciones más importantes de escultura española del siglo XX, si no la más, porque aunque no tiene las firmas de los famosos, entre comillas, ¿no? Sí tiene la historia real de lo que fue la escultura española en la segunda mitad del siglo XX. Hombre, yo con la Fundación siempre he querido hacer un centro de actividades, porque si no, no tiene sentido
una creación, porque lo que estábamos necesitando en aquel momento era profesorado, que el profesorado era muy escaso y ausente muchas veces de lo que era ser un profesor. Su idea fue siempre albergar la colección en algún lugar público, a ser posible, y que la colección sirviese como pretexto para desarrollar un proyecto cultural en torno a la escultura, a la actividad escultórica. Una concejala que había en aquel momento, que era Ruiz Ayúcar, pues conocía de alguna manera a mi padre y la colección que tenía de escultura. Esta mujer se puso en contacto con la Junta de Castilla y León, con la Dirección General de Patrimonio, que en aquel momento Eloísa Battenberg era la directora general de Patrimonio. Me pidió que le hiciese un estudio museográfico para poder albergar la colección en el Palacio de Serranos. Hice una propuesta y la propuesta, pues la verdad, para albergar la colección y todas las actividades que junto a la colección pretendía mi padre, pues quedaba muy justa. Quedaba muy justa y cuando se la enseñamos a mi padre no le convenció mucho. Hablando con el que entonces era arquitecto de patrimonio en Ávila, Ángel Hernández, y además al planteárselo a mi padre le entusiasmó, el poder llevar la colección a ese edificio podía resultar perfectamente adecuado al tema de la exposición de obras tanto pequeñas como medianas como grandes, además de que todos los espacios exteriores eran también muy adecuados para el poder poner, como en el Museo de Luisiana, pues una serie de esculturas contra el río y tal, que hubiese sido pues un marco muy adecuado. Los promotores llegaron a entablar conversaciones con la Universidad Complutense para poner en marcha, en Ávila, los cursos y talleres de la Fundación, pero el proyecto no salió adelante. Entonces ahí se perdió la posibilidad, primero, de poder albergar la colección, pero no solo eso, sino de conservar un edificio que en esos momentos en que la arqueología industrial estaba en toda Europa en pleno auge, por la cuestión sobre todo turística, que en Francia se estaban rehabilitando todas las fábricas de chocolate y en Inglaterra todas las de carbón y en fin, en España teníamos una muestra extraordinaria de arqueología industrial con la fábrica de harinas y no hubo manera de salvarlo, ni planteando las condiciones para la colección ni de otra manera. Y en ese tiempo apareció una nueva polémica en la ciudad, el proyecto de construir un nuevo puente sobre la Daja. Aquí se pretendía construir un puente de 67 metros de diseño moderno y con una sola luz. El proyecto se debatió mucho en Ávila, pero no se llegó a tomar ninguna decisión y por eso el tema pasó a la Dirección General de Patrimonio de la Junta. Por otro lado, del 29 de junio al 2 de julio de 1993 se celebraron aquí, en la Escuela de Magisterio de Ávila, unas jornadas acerca de la fábrica. Aquel fue el inicio de la actividad de la Asociación Cultural Manqueospès-Laveré, el colectivo que organizó la mayoría de las acciones en defensa de la Real Fábrica de Algodón. ¿Por qué creamos la asociación? Porque creíamos que la mejor manera de defender algo es crear una conciencia a favor de ello. Y para crear esa conciencia a favor de ello tiene que haber un conocimiento. Solo se ama, solo se defiende aquello que se conoce. El 30 de julio de 1993, la directora general de Patrimonio, Eloísa de Battenberg, informó desfavorablemente sobre la construcción del puente. Pero entonces ocurrió una cosa curiosa, y es que el propio consejero Emilio Zapatero abocó la orden de la directora general y aprobó el proyecto. La directora general de Patrimonio, Eloísa de Battenberg, fue cesada por el presidente de la Junta, Juan José Lucas, el 6 de octubre de 1993. En su lugar, nombró a Carlos de la Casa. El asunto del puente siguió su curso. Tras la aprobación del proyecto, se opusieron tanto a su diseño como a su ubicación la Academia de la Historia y la Academia de las Artes. El Ministerio decidió suspender la licitación de la obra y la Fundación Diario de Ávila pidió la realización de la misma.
Las asociaciones Manqueospese y Amigos de la Ciudad presentaron un recurso en los juzgados contra la decisión de construirlo. Finalmente, y tras un largo proceso, no llegó a realizarse, y esto fue considerado como una victoria entre los opositores. Fue una victoria porque, partiendo de ningún poder fáctico, sino solamente de argumentos históricos y estéticos, habíamos logrado que todo un ministerio y toda una alcaldía y toda una comunidad autónoma se doblegara. Este asunto se tomó como un enfrentamiento y así se reflejó en los medios. En lo del puente habían conseguido una pequeña victoria. El ayuntamiento y la Junta perdieron la batalla y la derrota costó caro a la fábrica de harinas. Como no pudieron construir el puente, se necesitaba un scapegoat, una especie de algo en el que probar el poder, ¿no? Y esto fue la fábrica de harinas. Pues se pensó que, bueno, estos señores han ganado esta batalla, pero se van a enterar de lo que ocurre a continuación. E increíblemente, en vez de darnos una patada donde se nos suele dar la patada en estos casos, pues decidieron darnos una patada en la Real Fábrica de Algodón. Porque es que no me entra, no consigo a tantos años vista encontrar otra explicación para aquella manía por tirar aquella fábrica. En 1992 había 6 ciudades españolas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. A mediados finales de 1992 surgió la supuesta cuestión de que el gobierno del PSOE quería invertir 80.000 millones de pesetas en las ciudades patrimonio gobernadas por este partido, quedando fuera Ávila y Segovia. Tras un dilatado proceso, los 6 alcaldes se pusieron de acuerdo para crear una asociación que se constituyó oficialmente en Ávila el 17 de septiembre de 1993. Su primer presidente fue Ángel Acebes. Unos días después, el nuevo grupo firmó un convenio de colaboración con la delegación española de la UNESCO. En este acto, el entonces alcalde y también presidente del grupo, Ángel Acebes, adquirió este compromiso. Que el convenio patentiza y plasma el deseo y firme voluntad tanto de la UNESCO como de las 6 ciudades españolas, Patrimonio de la Humanidad, de que es llegado el momento de aunar sus esfuerzos para conseguir la más adecuada conservación y consecuente revalorización del extraordinario tesoro artístico y cultural que encierran todas ellas, que hemos recibido y hoy disfrutamos, y que nosotros tenemos la obligación de legar a las generaciones venideras. La primera decisión que tomó Ángel Acebes en relación con el patrimonio después de adquirir este compromiso fue derribar parte de la fábrica de harinas. A finales de 1993, José Luis Gutiérrez Robledo le explicó al alcalde Ángel Acebes su opinión sobre el tema de la fábrica de harinas. Aquel informe, que era un informe solicitado y obviamente hecho con interés y gratuitamente, lo que establecía era qué era lo que era el edificio, cuál era la historia del edificio, y entendía que en último extremo, si es que había que tirar algo, se podía tirar los añadidos del siglo XX, respetando todo lo demás y estudiando el conjunto. Entonces ocurrió un hecho que podía haber sido una gamberrada, pero que fue mucho más que eso. El 19 de marzo de 1995, por la noche, aparecieron pintadas en los edificios de la fábrica. En ellas se reclamaba el derribo y se amenazaba con pintar la muralla si no se les hacía caso. El objetivo era afear la imagen y presionar más a las administraciones para que se tomara una decisión favorable a los que mantenían las tesis del derribo de la fábrica de harinas. El diario criticó las pintadas, pero las interpretó como un clamor popular a favor del derribo. Por su parte, Manqueospese pidió la intervención del ayuntamiento. En un escrito le solicitamos que esas pintadas desaparezcan, ni nos contesta ni hace nada para que esas pintadas desaparezcan. Por tanto, en el ayuntamiento debieron de gustar cuanto menos bastante esas pintadas. Desde luego no se posicionaron en contra ni hicieron nada. 16 días después de la aparición de las pintadas, el ayuntamiento aprobó el derribo de los edificios anexos y del último piso de la fábrica, coincidiendo en parte con el informe de José Luis Gutiérrez Robledo.
Podríamos establecer que esta parte que era el edificio histórico era la importante, pero quiero deciros que insistir en que tan importante como esa, y en aquel informe quiero recordar que se dice, es toda esta zona que teníamos aquí. Y también tan importante era toda esta magnífica cochera, que es una pieza de hacia 1900, no me acuerdo, año arriba, año abajo, que también era una pieza muy singular. Y sobre todo el conjunto, ahora que hemos vuelto a entrar con él en esta maqueta, estamos hasta recordando las dependencias que tenía, para lo que servían, quienes vivían aquí. Todo el conjunto tenía su valor, pero llegó un momento en el que la tesitura fue esta, o tirarlo todo o salvar algo. Y cuando se dijo de salvar algo, se dijo que esto se hiciese de otra forma que como se hizo. Es decir, mintiendo canallescamente. El ayuntamiento aprobó la demolición argumentando que era para evitar las pintadas. Con toda seguridad no hay medio más expeditivo contra las mismas que el derribo de las paredes. Además podremos ver la fábrica de noche. ¿Verdad que no habías reparado en ello? Tanta dicha en lontananza parecía excesiva para ser cierta. Sobre la ilusión de nuestra escapatoria, sobre el encanto de poder deleitarnos por las calles heladas una madrugada de luna, sobre la increíble satisfacción de poder recrear nuestros sentidos en aquella ciudad hermética, silenciosa, nevada, venía ahora este complemento alentador y sugerente de poder atusar con nuestras propias manos la mole de la fábrica, de la misma manera que si se tratase de un monstruo dormido. Manqueospese editó un comunicado oponiéndose al derribo, y el Diario de Ávila reafirmó su postura a favor de la destrucción. La decisión de derribar estas impresentables ruinas debió tomarse mucho tiempo antes. Pero en esta lucha las fuerzas no están equilibradas. Por un lado estaban los defensores, pocos y con pocos medios. Por otro estaba todo el poder político de la ciudad y de la región, y junto a él el medio de comunicación más influyente, que mediante editoriales, opiniones e informaciones apoyaba el derribo, diciendo secundar el sentir mayoritario de la ciudad. Los que defendían mantener las ruinas hablaban de mantener la fábrica de harinas, la fábrica de algodón, muchas veces hablaban. La fábrica de algodón como tal funcionó muy poco tiempo. Sí funcionó muchos años como fábrica de harinas. Y ya no era fábrica de harinas, es que no había nada más que ruinas. Y la sociedad abulense, en su gran mayoría, pues no era partidaria de que se mantuvieran en pie unas ruinas al lado de la muralla. La idiosincrasia que había en aquel momento era la de una manipulación muy grande por parte de algunos medios informativos, que eran capaces de decirle a la gente que eso era una ruina y que no valía para nada. Y la gente leía el periódico, oía eso y se lo creían. Aquí no había ni ruina ni nada parecido, había la suciedad y la miseria que produce el abandono de una década larga. Una vez aprobado el derribo, se elaboró el proyecto de demolición. En él, los técnicos municipales dicen, entre otras cosas, que los muros muestran un aspecto aceptable que hace posible su recuperación. Además, ese proyecto, que fue el que se aprobó finalmente, planteaba una actuación contraria a la legislación en materia de patrimonio. Lo principal es que el proyecto que se plantea propicia una remodelación urbana. Entonces, según la ley de patrimonio, no es posible hacer una remodelación urbana, o sea, lo considera excepcional el hacer una remodelación urbana, considera excepcional los derribos y siempre desde una figura de planeamiento, que es el Plan Especial de Protección del conjunto, que dice que excepcionalmente puede contemplar una remodelación. O sea, en ningún caso, si no se contempla en esa figura de planeamiento, no se puede efectuar esa remodelación urbana. La ley es contundente en ese sentido. Las cosas pintaban mal para los defensores del lugar, que en las fiestas de verano, el 17 de julio de 1994, recibieron la ayuda del grupo Celtas Cortos. Sabiendo, porque venían casi todos los años a cantar, a actuar aquí a Ávila, me parecía en su trayectoria, reivindicativa y demás,
pues que podían echarnos al menos una mano en el sentido de, bueno, de casi de altavoz. El caso es que Julio se presenta en el último momento, pues digamos que nos asalta, nos aborda con la idea de, bueno, pues si nos parece mal os ponéis una camiseta para nosotros, para apoyar este movimiento ciudadano que estamos unos cuantos queriendo defender, que esta fábrica no se tire abajo. Y entonces surgió eso. Entonces nos encontramos con que, bueno, pues no recuerdo cuántos de nosotros, yo no recuerdo exactamente si yo llevé la camiseta o no, pero seguro que alguien de primera fila, y más de uno, pues se plantó la camiseta. Y yo era una persona absolutamente normal antes de conocer a esta pandilla de impresentables. La gran sorpresa y algo que se nos fue un poco, vamos, a mí en concreto, digamos, del pensamiento, es que pudiera tener tanta repercusión y, digamos, y que les llevará a la idea de represalias por parte del ayuntamiento por haber manifestado, haber dedicado una canción, porque fue algo de lo más natural y discreto en un concierto, dedicaron una canción a una gente que estaba luchando en la defensa de la fábrica de harinas. Así fue de natural y de sencillo. Si en la tierra de los croatas Austria limpia hasta el mogollón, si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión, si en España el aumento del paro ya va por el 3er millón, y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón. Entonces al final del concierto, de repente en el camerino, pues debió de pasar algo serio, porque de repente hubo partes como entre el manager y gente de la organización, como bueno, echando una bronca allí terrible, montando un pollo tremendo, no sabíamos muy bien por qué, y de repente, pues claro, nos dimos cuenta de lo que había pasado, y era que nos habíamos puesto de abanderados de una causa que realmente era absolutamente contraria a los intereses de la gente que nos contrataba en ese momento, que era el ayuntamiento. Lo que menos esperábamos era la virulencia con la que se manifestaron los hechos, ¿no? Porque desde luego al promotor que organizó ese concierto, y bueno, desde luego digo, bajo la titularidad del ayuntamiento del PP, pues entonces o sea, fueron a por él, y la consecuencia de la cadena pues fue una tremenda tremolina que pues eso causó disgusto. Y desde luego, o sea, porque nunca a nadie le gusta ser amenazado, ¿no? Y desde luego cuando además sabes que ellos tienen el poder en sus manos. Entonces, pues yo creo que fue es un ejercicio de alguna manera de taponar la libertad de expresión, porque al fin y al cabo tampoco estábamos lanzando improperios ni metiéndonos con una persona en concreto, sino intentando defender un valor en sí. A nivel de contratación supuso el veto absoluto a tocar en Ávila y alrededores durante muchos años. Yo creo que por lo menos 10, 12 años estuvimos sin volver, o más, quizá algo más, sin volver a tocar por allí. Y el proyecto de destrucción continuó adelante. Se pronunciaron los organismos de la Junta en Ávila y no se aprobó ni en esta ocasión ni en ninguna de las que pasó después. Hay que tener en cuenta que una ponencia técnica de patrimonio está compuesta por técnicos, y los técnicos mayoritariamente no éramos favorables a que se derribara la fábrica de harinas. Pero la decisión política estaba tomada de antemano por la Junta. Así se lo hizo saber a Francisco Fabián, el entonces jefe del Servicio Territorial de Cultura. A mí me llamó por la mañana a su despacho y me dijo que la postura de la Junta de Castilla y León en este aspecto era que se derribara la fábrica de harinas. Y yo le manifesté que no iba a votar a favor del derribo de la fábrica de harinas. Y él me dijo muy tajantemente, entonces atente a las consecuencias. La propuesta de derribo se trasladó a la Dirección General de Patrimonio para su resolución. Allí cayó en manos de Carlos de la Casa. A la vista de los acontecimientos, Manqueospese Laveré, mediante una suscripción popular, editó 12.500 dípticos que repartió entre la ciudadanía para explicar su postura y así intentar evitar el derribo. Con ese folleto pretendíamos divulgar la importancia de la fábrica y las propuestas que nosotros hacíamos
El ayuntamiento lo único que había propuesto desde el primer momento, de arribo. Y a pesar de ello, a finales de julio, el Ayuntamiento de Ávila pidió una subvención de 100 millones de pesetas a la Junta para la realización de diversas obras, entre ellas para una actuación de rehabilitación de monumentos, entornos y espacios en el lugar en el que se encuentra la antigua fábrica. Aquella supuesta actuación de rehabilitación fue realmente el inicio de su destrucción. A partir de aquí se precipitaron los acontecimientos, empezando por la elaboración de informes. Sorprendentemente, en los 2 días siguientes se hicieron 4, 3 más de los que había encargado el PP en los 3 años anteriores. El 3 de agosto de 1994, el arquitecto municipal firmó el primero de ellos. En él dio cuenta de que el edificio no contaba con ninguna protección según el plan general vigente en ese momento. Un hecho intrascendente teniendo en cuenta la legislación urbanística. Aunque en el catálogo del plan general es muy escueto, pero lo que sí que reconoce el plan general es el conjunto histórico. Hay un plano en el que viene la delimitación de conjunto histórico y, por tanto, el sometimiento a la ley, con lo cual está reconocido dentro del plan general la figura de conjunto histórico-artístico con todo lo que significa. Ese mismo día, la archivera municipal matizó un informe que ella misma había hecho en 1991, afirmando ahora que solo quedaba en pie una fachada del edificio original. Un día después, el 4 de agosto de 1994, se firmaron otros 2 informes. Lo hicieron el historiador Carmelo Luis López y el arquitecto técnico José Luis Javier Pérez Martín. Ambos apoyaron el derribo. Esos informes carecen de fundamento objetivo, son producto de una sensación que muchas autoridades tienen de que si ellos lo firman y hay un sello, eso vale. Pues no valía y aquello era falso. Ninguna de las personas que escribieron aquellos informes al dictado eran quienes para hablar de este edificio. Ni lo conocían, ni lo habían estudiado, ni sabían historia de la arquitectura, ni mucho menos historia de la arquitectura de Ávila. El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León se basan, a falta del apoyo de sus propios técnicos, que quiero recordar que son todos negativos, como no pueden contar con esos informes, buscan informes ajenos a la Administración, que se utilizan ad hoc y, en fin, cuyos pronunciamientos y cuyas consideraciones, pues es evidente que están influidas o bien por su sintonía política, o bien por razones de amistad o razones de proximidad a las autoridades que deciden demoler la fábrica de harinas. Para mayor escarnio, los 2 últimos informes encargados por el Ayuntamiento no fueron tenidos en cuenta siquiera por la Junta, ya que se firmaron el mismo día que Carlos de la Casa aprobó el proyecto de derribo. No obstante, se autorizó bajo 2 prescripciones. La primera, hacer un seguimiento arqueológico del mismo, y la segunda, el Ayuntamiento debía preparar un plan de mantenimiento del edificio de la Real Fábrica de Algodón siempre que se interviniera en él. No se cumplieron ninguna de las 2 prescripciones. Las asociaciones Man que os pese la veré y Amigos de la Ciudad se movilizaron ante la decisión de la Junta de autorizar el derribo, y el 12 de agosto se reunieron con el alcalde dispuestos a negociar, a intentar llegar a un acuerdo con el gobierno municipal. Se puede llegar a una solución intermedia. Vale, que hay que separar el tráfico de la muralla, nos parece correcto. Tírense los edificios que quedan más próximos a la muralla. Hay espacio suficiente para separar de forma adecuada el tráfico de la muralla y preservar lo principal del conjunto de edificios de la fábrica de harinas. 12 de agosto, una reunión donde él nos dijo que, bueno, tenéis argumentos, yo os aseguro que lo que se haga se hará con luz y taquígrafos y a la luz del día. Bueno, pues el 3 de septiembre, menos de un mes transcurrido desde esta entrevista, a las 3, 4 de la madrugada entraron las máquinas y tiraron aquello un sábado. Este encuentro no tuvo ninguna consecuencia positiva para la causa de la fábrica y el 1 de septiembre se produjo otro pronunciamiento a favor de la conservación de la zona. Y ese intento de ciudad productiva y ese intento de incorporarse a los procesos económicos en el siglo XVIII primero con la fábrica de paños, después en el XIX, en el XX con la de harinas, era un poco todo lo que simbolizaba ese espacio. Eso no quiere decir que todas las piezas construidas se tengan que mantener,
pero se tiene que mantener lo fundamental y se tiene que mantener el sentido de los espacios, para que nuestros hijos y para la gente que viene a esta ciudad entienda la complejidad y no simplifiquemos las ciudades a través de 3 pinceladas que se las queramos dar a través de la muralla, a través de la catedral, a través del convento de la Santa. Tampoco fueron tenidas en cuenta las opiniones de la Universidad Complutense a la hora de preservar el barrio del Puente. Al día siguiente de la firma de este informe, la Comisión de Gobierno adjudicó las obras de demolición del entorno de la fábrica de harinas. Según el relato del secretario, a las 3:20 de la tarde, cuando toda España estaba pendiente del récord de la hora que Miguel Indurain quería batir en Francia, se personaba en dependencias municipales el propietario de la empresa adjudicataria de las obras, Castillo y Compañía. El alcalde, en una actuación administrativa nada usual, le comunicó verbalmente esta decisión y acto seguido se firmó el contrato entre la empresa y el ayuntamiento. De hecho, el secretario asegura que no se comunicó por escrito esta decisión hasta 6 días después. Ese mismo día, 2 de septiembre, la Dirección General de Patrimonio de la Junta concedió permiso para realizar el seguimiento arqueológico a Rosa Ruiz Entrecanales, pero ese escrito llegó a Ávila 19 días después de su supuesta firma. Lo que no cuenta el secretario es que el alcalde ordenó que se destruyera la zona al día siguiente, sábado, de madrugada. Ni lo cuenta el secretario en su informe, ni se contó en la comisión de gobierno, tal y como asegura uno de sus miembros. Estábamos juntos en una comisión de gobierno que se celebraba los viernes a última hora de la mañana, se habla del tema, discutimos del tema y en ningún momento se plantea allí que se vaya a hacer por urgencia. Entonces, si yo en nombre de Izquierda Unida estaba en la comisión de gobierno y allí no se plantea que a pocas horas se va a empezar la demolición, lógicamente se entiende que se quería engañar a la ciudadanía empezando tan pronto. En torno a las 5 de la mañana comenzó el derribo y los trabajos se prolongaron a lo largo de varios días. Yo recuerdo que cuando me acerqué, en cuanto me llamaron, ¿no?, de madrugada, de que se estaba produciendo el derribo, era desolación, era amargura, era decir, ¿por qué? Esto es el poder democrático. Esto es lo que las autoridades escuchan a los ciudadanos. Además, tanto miedo nos tenían que lo tienen que hacer de noche sin que nos enteremos. El Diario de Ávila informó del hecho sin ocultar su satisfacción por el derribo del edificio, al que califican de auténtico adefesio que no tiene ningún tipo de protección ni urbanística ni artística. Menos mal que sabemos distinguir el patrimonio de la humanidad del patrimonio de la birria. Una de las directrices de la Dirección General de Patrimonio al autorizar el derribo fue que debía hacerse un seguimiento arqueológico. La Junta dio permiso a la arqueóloga Rosa Ruiz Entrecanales para realizar este trabajo, pero... Ese permiso tenía fecha de salida del 19 de septiembre de Valladolid, habiéndose tirado la fábrica de harinas el día 3, pero el papel ponía fecha del día 2. Es decir, digamos que el registro de salida es lo que delata que eso no era verdad. O sea, que no se había dado el permiso el día 2, que es el que se tenía que haber dado, sino que se había dado el día 19. Luego, eso lo que significa es que la fábrica de harinas, el trabajo arqueológico que se hizo en la fábrica de harinas, se hizo sin el correspondiente permiso y sin seguir los cauces habituales que se seguían hasta ese momento escrupulosamente en todos los trabajos arqueológicos que se hacían. Dejamos a la derecha la mole negra y aislada de San Esteban y fuimos a parar al arco de San Segundo sobre el río. Alfredo rompió el silencio inopinadamente. Vamos por el puente viejo. Pasaremos más cerca de la fábrica. La ausencia de actividad se acrecentaba allí, al borde de la Daja. La corriente discurría apagada debajo de una gruesa capa de hielo. A la izquierda, la fábrica penetraba en el río como una península sin vida.
asomados al pretil, nos recreamos en contemplar nuestro edificio predilecto. En 1995, la Universidad de Valladolid encargó a sus alumnos de arquitectura una serie de trabajos, entre ellos la construcción de una residencia de estudiantes en los restos de la fábrica. El resultado pudo verse en una muestra, aquí, en la capilla de Montseny Rubí. Fue plantear una alternativa como una residencia de estudiantes, magnífica idea, evidentemente. Un edificio patrimonial, con historia, un edificio existente, un edificio que estaba sólido, cuasi sólido, ¿no? O sea, estaba de pie, pues evidentemente con esa arquitectura histórica hay que procurar uso, sobre todo de tipo colectivo, y en este caso el uso estuvo muy acertado, eso es evidente. Y esa era la alternativa más digna de identificarse con la historia de ese lugar y del edificio. Dolores Ruiz Ayúcar, candidata del Partido Popular a las elecciones de 1995, explicitó en campaña cuáles eran sus planes en relación con los restos de la fábrica. Se seguirá con los estudios necesarios y se respetará la legalidad, pero la intención es tirar lo que queda. Ruiz Ayúcar ganó las elecciones y ya desde la alcaldía no hizo ningún otro estudio sobre el tema y tampoco respetó la legalidad. Sí cumplió con una de sus promesas: derribar lo que quedaba. Sin embargo, existieron nuevos informes a favor de la conservación del edificio. En junio, la sección de arquitectura de la Academia de Bellas Artes, presidida por el desaparecido Fernando Chueca Goitia, decidió por mayoría la conservación del edificio y la restauración de lo que quedaba de la fábrica, no sin discusión entre sus miembros. Y dentro del seno de la Academia también hubo sus problemas, porque el asunto se trató de politizar desde cualquier sitio y se pretendió presionar, y de facto, de hecho se hizo, a la Comisión Central de Monumentos. A nadie que conociese al doctor Chueca se le ocurriría tal locura, pero esto se hizo así. Y poco después fue el propio Chueca Goitia el que se pronunció sobre el asunto. Y además añadió un escrito firmado de su puño y letra. Y en aquellos momentos no había nadie que tuviese una autoridad como para hacerle sombra a don Fernando Chueca en este país, diciendo lo que pensaba sobre el edificio, que era que, en resumidas cuentas, era una necedad tirar tal edificio, que no venía a cuento, que era una página singularísima de la historia de la arquitectura española, situada delante de la ciudad de Ávila, que había que respetar. No obstante, el director del diario afirma que la opinión de Chueca Goitia varió a raíz de una invitación del periódico. Y cuando lo vio, y delante de 4 o 5 testigos que estábamos, dijo que se podía derribar. En septiembre del 95 se elaboró el proyecto de demolición que salió adelante en octubre con un presupuesto de aproximadamente 86 millones de pesetas. Luego se envió a la Comisión de Patrimonio de la Junta para su posterior aprobación. ¿Y qué se proponía en este proyecto? Pues la destrucción del edificio original y la creación de una zona verde. Para justificar el derribo se dijo que la fábrica no contaba con ningún tipo de protección, algo que hoy sabemos que no es cierto. También que había que separar la carretera de la muralla, cosa perfectamente posible sin destruir la fábrica. De hecho, en la actualidad, cuando ya se ha separado la carretera, existen más de 40 metros entre esta y el lugar que ocupaba la fábrica. También se dijo que ocultaba la vista de la cerca, una cosa como mínimo cuestionable. Era algo que no tapaba la ciudad. Esta obsesión de tapar la ciudad nos puede llevar a tirar la catedral porque tapa la muralla. Es una exageración, pero es algo que conviene decirlo. En el proyecto de ordenación de la zona se incluye este alzado. Si el argumento de estorbo de la vista de la muralla fuera verdadero o importante, el Partido Popular lo hubiera mantenido a lo largo del tiempo, pero no fue así. El Palacio de Exposiciones y Congresos está situado prácticamente a la misma altura respecto a la muralla que lo estaba la antigua fábrica de harinas, según los planos del Ayuntamiento. A la vez que se estaba tirando ese edificio porque tapaba la muralla, había 2 proyectos en Ávila, que uno era la gasolinera de Monforte y otro es el hotel que hay detrás. Hay un hotel del cual solo hay una planta y media hecha, el de Primitivo, pero eso iba a ser más alto que la Real Fábrica. Es que esta es la misma gente que ha hecho el Palacio de Congresos. En diciembre del 95, las asociaciones defensoras volvieron a la carga con sus escasos medios y publicaron un díptico cuya portada era un dibujo reversible. Fue premonitorio ese dibujo, ¿no?
porque lo que preveíamos es en lo que se ha transformado ese espacio. Manque Ospese inició una ofensiva para intentar salvar la fábrica. Escribió a la ministra de Cultura, al presidente de la Junta, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la Confederación Hidrográfica del Duero, al Parlamento Europeo y a la UNESCO. Todos sabían lo que pasaba y se pretendía. Nadie hizo nada. Queríamos involucrar a diferentes administraciones o instituciones, pero vimos que sería para algunas de ellas no querían involucrarse y otras, aunque parecía que sí, que no tenían competencias o no podían hacer nada. Y el proyecto de destrucción total siguió su curso. Como en la anterior ocasión, la Comisión Provincial de Patrimonio no se puso de acuerdo en cuanto a su resolución y el asunto pasó a la Dirección General en Valladolid. Allí se encuentra otra vez con Carlos de la Casa. Recordemos, en la autorización del primer derribo se establecieron dos prescripciones. La primera de ellas relativa al seguimiento arqueológico. La segunda decía que debía presentarse un proyecto de mantenimiento del edificio principal cuando se interviniera en el mismo. Ese proyecto es el que se estaba estudiando en Valladolid. En él, lejos de contemplarse su conservación, se proponía la destrucción total, lo que a priori es un sangrante incumplimiento de las propias prescripciones de la Junta. Pero sorprendentemente, ella misma no lo vio así. Las autoridades municipales pues tiraron todo sin cumplir lo que el mismo director general había prescrito, que había que hacer un proyecto de conservación de la parte más antigua. El 1 de marzo de 1996, el Ayuntamiento aprobó el presupuesto para el derribo de la fábrica por un montante de 4 millones de pesetas. Unos días después, se produce el último pronunciamiento a favor de la conservación del edificio por parte del director de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, Alfonso Álvarez Mora. Puede parecer absurdo la demolición de la fábrica, pero no lo es tanto si lo vemos desde el punto de vista de que ha vencido una manera concreta de entender la ciudad, que hay que demoler. El 21 de marzo de 1996, Carlos de la Casa aprobó el derribo basándose en un informe del Servicio de Conservación del Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. En dicho documento se dice, en relación con la prescripción del mantenimiento del edificio original, que se cumplía con ella por el hecho de que proponía mantener tanto el basamento como la ingeniería hidráulica. Además, entró a evaluar el problema de si los restos que quedaban eran los originales del siglo XVIII, teniendo solamente en cuenta los informes encargados por el Ayuntamiento. El edificio histórico, que es lo que se derriba en el último momento. Es decir, todo aquello era lo esencial. Lo que hicieron Medina y Serna, lo que hicieron en el siglo XVIII, es lo que se derriba en aquellos momentos. No hay ninguna duda de que es la fábrica, la Real Fábrica de Tejidos. No hay en todo el proceso de remodelación o del sistema de explotación a fábrica de harinas, lo que hay es una mejora, algún añadido, pero la solidez de esa fábrica respecto a cualquiera de las fases posteriores es indiscutible que es un edificio de la Ilustración sólido y es el que permaneció hasta el derribo. El 22 de marzo el Ayuntamiento adjudicó las obras de demolición por casi 4 millones de pesetas y el 25 de marzo de 1996 fue el último día de la Real Fábrica de Algodón de Carlos III. El Diario de Ávila aplaudió la actuación. Izquierda Unida manifestó sentir vergüenza por formar parte de una corporación que destruía su propio patrimonio. El Partido Socialista solicitó un pleno extraordinario que no se celebró. Por su parte, Manque Ospese pidió la dimisión de la alcaldesa y el cese del director general de Patrimonio. Peticiones que obviamente
no se vieron satisfechas. Ya sabemos lo que no tenemos, ni la fábrica de harinas, ni su entorno, ni la colección Capa, ni la residencia de estudiantes, ni ninguno de los proyectos que se barajaron en aquel momento. Ahora veamos lo que tenemos. Ahora tenemos esto, que supuestamente es una zona verde. Este presunto parque ha costado casi 85 millones de pesetas. En total, se han gastado más de 170 millones de pesetas en todo el proceso. A mí me altera realmente cada mañana cuando paso por ese espacio y veo en lo que se ha convertido. Veo un cementerio de millones de pesetas cada mañana, un cementerio de millones de pesetas inútiles para la ciudad de Ávila e inútil para el Ávila del siglo XXI. Tiraron la fábrica, tiraron los edificios anejos. ¿Y qué tenemos? Botellón es lo que tenemos. En vez de cultura, botellón. Cuando ves una cosa en la que has estado trabajando y has luchado todo lo que has podido por defenderlo, que te ocurra eso. Que luego más que nada es ver lo que han hecho allí. Porque si hubieran hecho una cosa en condiciones, no tirarlo y hacer la porquería que han hecho. Que eso no vale ni para celebrar la litrona ni para nada. La Real Fábrica de Algodón de Carlos III había desaparecido y con ella todo su entorno protegido. A lo largo de este tiempo hubo diferentes iniciativas judiciales, tanto por el asunto del puente como por el de la fábrica. Algunas de ellas fueron desestimadas por los jueces, otras no. Por ejemplo, el 25 de marzo de 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Junta por autorizar la construcción del puente. Los tribunales llegaron a la conclusión de que eso era una barbaridad, el hacer el puente en el lugar en el que se había elegido. Básicamente por razones de carácter es decir, la afección que tenía sobre la muralla y sobre la propia fábrica de harina. En 1998 se publicó el único estudio científico que existe en torno a estos hechos. Lo realizó la antropóloga María Cátedra. Lo que me interesó profundamente fue la polémica que hubo. Pensé que era un tema fascinante porque tenía ramificaciones que no hubiera pensado nunca, ¿no? La relación con el puente, la relación con el hecho de ser una fábrica y no ser, por ejemplo, una iglesia, hubiera sido impensable que la hubieran tirado, ¿no? Este punto significaba cómo se quería presentar la ciudad al exterior. Era un símbolo muy importante para la ciudad, de lo que era y de lo que quería ser, o de lo que querían algunos que fueran. El 1 de octubre de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a pronunciarse, en este caso, sobre el segundo derribo autorizado por la Junta. La justicia condenó nuevamente al gobierno regional por esa decisión. El tribunal que falla este procedimiento da la razón a los recurrentes, anula la decisión de demoler, claro, ya todo lo pasado, con lo cual no tiene efectividad, y también condena a la Administración por entender que ha habido temeridad en la actuación. Esta es la historia de la Real Fábrica de Algodón de la ciudad de Ávila. Ahora sabemos que ninguna de las razones esgrimidas por el Partido Popular para su derribo tenían sentido. También sabemos que fue una actuación condenada por los tribunales y que los terrenos no se han utilizado de forma especulativa ni se han producido beneficios económicos sobre ellos. Entonces, ¿por qué se derribó la fábrica de harinas? Había que hacer algo que demostrara quién mandaba. Hay que sentar la mano y dar aquí un golpe de poder. Y entonces ese golpe de poder lo pagó la Real Fábrica de Algodón. Fue un acto al final de prepotencia, de que el poder es el poder y se tiene que demostrar que nosotros somos los que mandamos. Yo creo que esto es un acto de poder, digamos, descarnado. Es decir, en un momento determinado mi impresión es que había que demostrar quién mandaba en la ciudad. Y esto es la manifestación pues, de ese poder descarnado. Falta absolutamente autoridad, porque es evidente que el tema no solo era polémico, sino que digamos que las voces más autorizadas abogaban por el mantenimiento de la fábrica, pero el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, los poderes públicos, ya habían decidido que tenían que demostrar que la decisión de poder, es decir, que quien mandaban eran ellos y en consecuencia que había que demolerlo a toda costa. Pero esto solo fue el que manda, manda. Y como el que manda, manda, se van a enterar ustedes. Y
convertidos en especialistas en algo de lo que no conocían nada, como es el patrimonio, su conservación, los entornos, el urbanismo, lo que es un legado que hay que transmitir, y entendiendo claramente que aquello, una fábrica de obreros del siglo XVIII, les parecía algo del ennabre, pues decidieron con toda tranquilidad tirarlo. Probablemente lo que se estaba pensando era en una demostración de poder. O sea, el gobierno de la ciudad quiere demostrar a todo el mundo quién lleva las riendas y no acepta el resultado del debate ni el resultado de la legislación vigente. El hombre había pasado por allí con su piqueta demoledora. Había por lo visto que buscar una rima con la voz civilización y no se encontró otra mejor que la de destrucción. Nada importaba que aquel rincón se viese privado de su íntima sustancia, pero no se fijaron que para matar del todo la presencia arcaica de aquel pedazo de mundo hubiera sido necesario arrasarlo, sin dejar una piedra montada sobre otra, destruirlo íntegro a golpe de piqueta y sembrarlo posteriormente de sal, por si acaso se le ocurría al viejo espíritu salir a la luz y predicar a la posteridad la tala infame. No, todavía respiraba la historia en aquel apacible rincón. Respiraba a pesar de los golpes de muerte que le habían asestado. Ninguno de los políticos que decidieron destruir la Real Fábrica de Algodón y su entorno ha querido participar en esta película.